que nos grabe para saludar con muchísimo gusto al periodista Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo estás, querido Manuel? Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Un saludo, ya tenía un rato que no coincidía contigo, por aquí ya listo para platicar algunos temas. Sí, no, hoy sí tenemos tiempo, ya estamos extendiendo las transmisiones y me da mucho gusto verte, querido Manuel. También me da mucho gusto saludar al asesor político Jorge Alberto Alonso Gameros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto de saludar a todo tu público desde Mexicali, Baja California, acá la frontera con California. Pues hasta allá mandamos un saludote y bueno, pues ¿qué les parece, queridos compañeros, que platicamos de estas declaraciones tan interesantes que hizo el magnate, el multimillonario Carlos Slim? De la nada ayer convoca a su gente a una conferencia de prensa en la que empieza a hablar de cosas y habla de las barbaridades que cometió Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en cuanto al petróleo. Habla de muchas cosas en realidad, ¿no? Dice que no le ha beneficiado en nada el gobierno de López Obrador, que ya no es rentable Telmex, que celebra que por primera vez el Poder Ejecutivo no influye en el judicial, que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto tuvieron una serie de problemáticas, etcétera. Bueno, hay una declaración también ahí muy infame en la que dice que según él, si gana Trump, esto le beneficiaría económicamente a México. Bueno, será a sus empresas y será a él, porque evidentemente cuando Trump estaba en el poder, a sus cuates y a los empresarios en lo general, les quitó cualquier tipo de restricción que tuviera que ver con el medio ambiente y bueno, pues de ahí se agarraron mucho. Entonces yo dudo que le vaya muy bien a México, le vaya muy bien a sus empresas. Pero entre tantas declaraciones, si hoy revisamos los encabezados en los medios de comunicación corporativos, la que sacaron así al por mayor fue esto en la que dice que pues le molesta o considera negativo que el ejército esté metido en tantas cosas. De hecho, hoy una corresponsal de nombre Yusbel Carolina Rada Díaz hasta se lo reclamó a López Obrador y exasperada, en mi opinión, le gritoneó al presidente que por qué, si no cree que se excedió la militarización. Y bueno, pues es el tema de siempre. El presidente hace sus explicaciones y podemos estar de acuerdo o no con la participación del ejército, pero la verdad es que aquí no sé si era lo que se tenía que rescatar de esta muy atípica conferencia de prensa de Carlos Slim. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, yo todavía no acabo de interpretar para mí mismo lo que ha sido la conferencia de Carlos Slim. De hecho, pues la quería ver completa, pero he visto nada más retazos y me parece peculiar el momento en el que escoge Carlos Slim, que no es un personaje muy que fácilmente dé conferencias de prensa, para salir a hablar de varios temas, entre ellos ante algunos señalamientos que han salido en la prensa corporativa sobre que es el empresario más beneficiado de López Obrador, que es el empresario favorito, etcétera, etcétera. Pero sale a decir una serie de cosas, incluyendo toda la historia de la privatización de Telmex, que ya no es negocio. O sea, salió a posicionar algunos temas, pero yo no acabo de dimensionar o de entender bien cuál fue la intención de esta conferencia. El hecho de que yo llevo ya un buen rato buscando la conferencia completa y que no aparezca en ninguna de las redes ni de Fundación Slim, de Uno TV y demás, me da la impresión de que salió precisamente a responder señalamientos, porque es evidente que no quieren que ese material esté disponible. Es decir, no lo hizo con la intención de dar un anuncio que se difundiera con gran estridencia, sino más bien yo percibo que Carlos Slim sale como a posicionar algunos temas. Y creo que la entrevista o la conferencia hay que leerla mucho entre líneas. Yo por eso todavía no acabo de hacer una interpretación del todo redonda, porque habló de muchos temas ahí como de chile, mole, pozole, de por aquí, por allá, un poquito de temas como la línea del metro. Esto que comentas de Trump yo no lo había visto, por ejemplo. Me parece
un tanto sorprendente, pero bueno, creo que se refiere al hecho de que Trump va a lanzar una ofensiva económica en contra de China y eso podría beneficiar a México con el nearshoring, que sí habló mucho de ese tema, habló un poco de las candidatas, de algunas polémicas como la que le preguntó Álvaro Delgado sobre cómo, sobre lo que había dicho López Obrador en su libro acerca de que le habían propuesto a Carlos Slim ser candidato presidencial en 2018. Él dice que sí hubo esas propuestas. No va a revelar quién se lo propuso, pero da a entender que no fueron los que solemos tener en el radar. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces a mí me llama la atención cuál es la maniobra política de Carlos Slim. Lo que sí sale también a señalar es que no ha recibido ningún beneficio a la hora de tener un canal de televisión privado por las broncas que trae con el IFT desde la época de la reforma de telecomunicaciones que a mí me tocó cubrir en el Senado y que pues es un pleito con Televisa básicamente. Desde hace muchos años están ahí en un choque frontal Carlos Slim y Televisa por el control de las telecomunicaciones, a ver quién es el oligopolio más poderoso en este ámbito, y digamos Televisa ha cerrado sus vías, sus canales para impedir que a través de la telebancada, a través del Poder Judicial, a través de varios frentes, para impedir que Carlos Slim pueda expandir su emporio al terreno mediático. Y creo que también eso tiene un poco que ver con... Además y le pido al equipo que nos grabe, si consideramos que tiene a Uno TV ahí, él tiene sus propios medios de comunicación y creo que ni en esos medios salieron. ¿Tú qué opinas de esto, Jorge? ¿Qué te provoca esta conferencia, las declaraciones, esto de que es difícil encontrar ahora esas declaraciones? ¿Qué opinas, Jorge? Fíjate que a muchos nos extraña, ¿no? Esta conferencia de una de las 10 personas más ricas del mundo, de un personaje que durante la administración del presidente López Obrador pasó de tener de 64,000 millones de dólares a más de 100,000 millones de dólares. Así que diga que Telmex no es un negocio, pues él tiene muchísimas empresas y así como que no es negocio, pues él sigue siendo rico, él sigue siendo multimillonario, sigue acumulando riqueza, sigue hablando de lo que es correcto, de lo que es la ley y todo ello, pero muchas de sus empresas y quienes hemos sido trabajadores, meseros, quienes hemos sido operativos, administrativos, auxiliares, saben perfectamente que muchas de sus empresas no cumplen para nada con lo mínimo en los derechos laborales. Acá en Mexicali, Baja California, hay una empresa muy conocida de telecomunicaciones de él que se llama Telvista, que es la esclavitud, ahora sí que laboral, y sale a hablar, y creo yo, ni siquiera le hicieron cobertura, ya ves que son especialistas para hacer nado sincronizado y posicionar temas en contra del presidente o incómodos para la 4T, y sale a hablar, creo yo, para darnos una cátedra de lo que es la ley, de cómo se debe cumplir, y de que si la ley no es justa, pues tenemos que reformarla. Diríamos, órale, pues, ¿a qué va el punto? Pero es que también hay que pensar que Carlos Slim se ha beneficiado ante la incompetencia del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo que gasta dinero en quién sabe cuántas cosas personales, lujosas, un despilfarro de recurso público que le cuesta muchísimo al erario mexicano y que sanciona de vez en cuando algunas empresas. Ejemplo, 2020 sancionó a Telnor, una empresa aquí de Baja California. Creo que tiene inversiones él por más de 1,000 millones de pesos, pero esa multa no se la aplicó a Telmex y esa multa por el tamaño de Telmex tenía que haber ascendido casi a los 20,000 millones de pesos. Esto es información que por ahí se cita en el Financiero, en una columna. ¿Cómo entender entonces la participación de Slim en este momento? Creo yo que al momento de tirar todo su discurso, pero posicionar al Poder Judicial como un contrapeso, como un equilibrio a lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, a lo que está haciendo el Poder Legislativo, creo yo, alguien le pidió que se pusiera del lado de todo aquello que se quiere reformar
este año. El presidente fue muy claro al querer desaparecer los organismos autónomos, no ahorita, sino desde antes. Fue muy claro al ya distanciar, marcar una distancia política con la Suprema Corte, y el mismo Slim lo dice en su conferencia, que nunca se había visto que un poder judicial estuviera distanciado del poder ejecutivo, que sí, que no había esos conflictos. Creo yo que su posicionamiento es como ese juego, esa pantallita de decir, saben que sí es importante que haya contrapesos, sí es importante que el Poder Judicial actúe de esa manera. Y ahí es donde creo, es mi lectura de esta conferencia muy atípica, muy extraña de Carlos Slim, donde reitero que, ¿cómo puede decir que no es negocio Telmex cuando su riqueza aumentó notablemente? Creo yo que sale más bien para masajear los cerebros, como se hacía antes. Ya sabes, como los intelectuales de antes acostumbraban a tergiversar siempre la opinión pública y a masajear, porque ahorita hay un ambiente de reforma, hay un ambiente de revolución, hay un ambiente con la campaña electoral, y pues también su gallo de la derecha, de la oligarquía, del Consejo Mexicano de Negocios, de hombres de negocios, Xochitl Gálvez, pues no levanta para nada, y Maynes va a hacer que pierda el registro MC. Entonces tienen que enclaustrarse en esas instituciones que tienen muy bien cooptadas, que tienen a su favor, y desde donde permiten todavía seguir muchas cosas en impunidad, y que no se sometan a cuestiones de austeridad republicana, que no sirvan al pueblo de México y sigan beneficiando a unos cuantos. Y desde donde, hay que decirlo, desde estas instituciones se está fraguando y se está tramando el lawfare contra Claudia Sheinbaum y contra López Obrador. Hay que estar muy atentos a ellos y no dejarnos llevar por unas declaraciones que, creo yo, simplemente vienen a confundir el escenario político. Bueno, y se dice por ahí que todo esto, se dice por ahí, el López Obrador asegura que a lo mejor esto se desencadenó luego de que dieran a conocer que Genaro García Luna pudo estar o está acusado de haber estado involucrado en rescatar al segundo tirador en el caso Colosio. Que tema, y le pido al equipo que nos grabe. Lo vamos a estar platicando en los espacios de Sin Censura, pero efectivamente hoy el presidente López Obrador volvió a mencionar el caso Colosio en la mañanera, dio a conocer una serie de datos al respecto luego de que lo cuestionara Isabel González de Grupo Imagen, en esto de que si consideran de alguna otra forma pedir que puedan interrogar desde la Fiscalía General a Genaro García Luna. Bueno, creo, Manuel, a mí me pareció tan risible y tan risible, impertinente y verdaderamente cuestionable esta pregunta, como preguntarle al presidente que cómo sigue de su tutupiche, o como le llama a él, no recuerdo cómo le dice. Vamos, es irrelevante preguntarle al presidente cómo va de su infección en el ojo, que le permite todavía ir a las conferencias de prensa mañaneras, hacer sus actividades normales. Es evidente que es un esfuerzo carroñero. Pues igualmente es ridículo el pensar que la Fiscalía General de la República buscará la declaración de un personaje que, a pesar de saber que podría enfrentarse a una de las peores prisiones en la faz de la tierra si no colabora con la Fiscalía acá en Estados Unidos, no suelta la sopa. O sea, es verdaderamente ridículo. Y bueno, pues hoy el presidente dice que no sabe al respecto. Esto lo tendrá que determinar la Fiscalía, pero que él sí tiene muchos datos que se están analizando sobre este segundo tirador. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Sí, Diego, yo ya no tuve oportunidad de ver hoy la conferencia matutina así a detalle, pero pues sí creo que había un esfuerzo por el presidente López Obrador de posicionar el tema de Colosio, que va dirigido directamente contra Carlos Salinas de Gortari y compañía. Aún con este doble discurso que cuando le conviene a López Obrador la fiscalía es autónoma y cuando no, pues ahí cita a Hertz Manero para como si fuera parte de su gabinete, que yo creo que pues es algo normal, pero pues que se ha mantenido esta simulación de que la fiscalía es autónoma, ¿no? Pero bueno, me parece que sí hay una ofensiva que trató de lanzar López Obrador, que normalmente le gusta jugar a la defensiva, pero en esta ocasión se fue a la ofensiva, y a partir de ahí han pasado cosas pues llamativas, ¿no? Principalmente la campaña esta de la DEA,
en contra de López Obrador a partir de algunos comunicadores afines a la DEA y a la hegemonía estadounidense. Y ahora esto de Carlos Slim, yo no sé qué tanto tenga que ver una cosa con otra. Me llamó la atención cómo Slim salió a decir que Telmex no era suyo, que él solamente tenía el 3% de las acciones, cosas que no venían tanto a cuento, pero que hay como una necesidad de Carlos Slim de posicionarse frente a varios temas. Y me llama la atención esto. Yo no sé si durante mucho tiempo, y vamos a decirlo como son las cosas, durante mucho tiempo se ha hablado, no ha habido pruebas así contundentes, pero se ha hablado durante mucho tiempo ahí en Radio Pasillo de que Carlos Slim fue un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari para realizar esta privatización de Teléfonos de México. Y yo no sé si el posicionamiento de Carlos Slim tenga precisamente que ver con esta relación con Carlos Salinas. Digo, es muy peculiar la posición de Carlos Slim porque, digamos, la lleva bien con López Obrador, pero al mismo tiempo pues llevaba una relación más o menos con Carlos Salinas. También ha tenido altibajos, también ahí de repente se han dado sus llegues, pero no sé si por ahí va el tema. Digo, yo no había visto la conferencia de López Obrador, pero fíjate cómo los dos por diversas vías llegamos a este tema de lo de Colosio, ¿no? Que yo sí veo que ha habido una campaña muy fuerte de la prensa corporativa para tapar ese tema. De hecho, pues prácticamente ya no es tema mediáticamente. Duró 1 o 2 días este asunto y se tapó con lo de la DEA y ahora pues con otros asuntos. Entonces yo no sé hasta qué punto haya este grupo del Salinato moviendo hilos tras bambalinas con sus corresponsales a modo. Por eso también López Obrador sacó lo de Tim Golden y su cercanía con Carlos Salinas para ver cómo se están moviendo tras bambalinas muchos de estos hilos detrás. Pero al mismo tiempo, pues Slim tiene, o sea, digo, la cantidad de dinero que ya ha acumulado Slim le da mucha autonomía también de estos grupos, aunque en un inicio haya podido tener una relación más cercana con Carlos Salinas. Y por ejemplo, de repente cuando habla de Pemex, Carlos Slim habla de que sí, que estaba en una situación desastrosa financieramente y que este gobierno le ha ido quitando la carga fiscal. Entonces, no sé, yo por eso todavía no acabo de entender cuál es la verdadera motivación de Carlos Slim de responder a estas cosas, porque digo, los señalamientos que le han hecho en la prensa corporativa, pues han habido muchísimos señalamientos de esa índole y no ha salido a dar conferencia o no ha salido a responder cada vez que se le señala de esa manera por la cantidad de contratos que ha recibido durante este sexenio, que realmente es un tema que ha impulsado Mario Maldonado, el comunicador Mario Maldonado, muy asentado en la prensa corporativa, y por eso yo todavía no acabo de entender bien por dónde va el rollo, ¿no? Me parece que hay lo que sí creo que hay que tener en el radar para irlo conectando con otras cosas que ya sucedieron y que van a suceder, porque digamos, esta historia creo que todavía no va a parar pronto. Es los grupos de poder que se están moviendo tras bambalinas, que a lo mejor no los vemos de manera clara, pero es evidente que la disputa por el poder y en el contexto de las elecciones, estos grupos de facto, los que verdaderamente ejercen el poder en México, los que invitaron a Carlos Slim, que no a la presidencia de la República, que no se atreve a decir exactamente quiénes son, porque digamos Claudio X González y demás, pues es como un poco la fachada, es el operador político de esta élite, pero los que verdaderamente pesan dentro de esa élite empresarial en México rara vez dan la cara, caso Germán Larrea, entre otros, ¿no? Entonces, me parece que se están moviendo muchos hilos tras bambalinas que no alcanzamos a ver y que
conferencia de Slim es apenas una manifestación o algo que sí podemos alcanzar a percibir, y por eso, aunque no lo entendamos, o al menos en mi caso no lo entiendo en su total dimensión, hay que tenerlo muy bien en el radar, qué se dijo, cómo se dijo, cuándo se dijo, para lo que siga después, porque creo que algo se está moviendo ahí tras bambalinas que no alcanzamos a percibir completamente. Hay algunas señales o indicios, y hay que estar al pendientes, pero creo que es atípico lo que ocurrió ayer con la conferencia de Carlos Slim. Y me dejas pensando en algo interesante. Por supuesto que Carlos Slim se benefició de Carlos Salinas de Gortari con Telmex. Qué interesante que ahora Carlos Slim salga a una conferencia de prensa a decir, entre otras cosas, que ya no le está dando dividendos, que ya no le está dando ganancias, que ya no es rentable o ya no es un buen negocio Telmex, ¿no? Cuando, pues, por supuesto que sigue siendo un buen negocio, ¿no? O sea, este hombre que de nada más grave para también escucharte a ti, Jorge, este hombre que está buscando pues su ambición constante, a ver quién tiene más dinero y etcétera, ¿no? Que pues tiene una fortuna incalculable, que ronda los 100,000 millones de dólares, pero que en la vida va a poderse gastar, ¿no? Ni él, ni su familia, ni generaciones, a pesar de que mande a sus hijos a cualquier tipo de universidad, se pueda atender en cualquier tipo de hospital, de cualquier tipo de padecimiento, pueda comprar una casa en cualquier parte del mundo con esa lana. Creo que pues en todo caso llama mucho la atención todo esto que menciona Manuel, ¿no? Cómo entra en la narrativa esta parte del caso Colosio, que no se esté llevando en los medios de comunicación corporativos, que haya sido una problemática que hubiera requerido incluso de una nota desmentida de 3 medios al unísono, la nota esta de Tim Golden y de Anabel Hernández. ¿Qué opinas de todo esto, querido Jorge? Oye, Toñito, imagínate, ¿no? Con qué tristeza lo dice que no es reditable Telmex, ¿no? Y él tan solamente el último año, 2023, creció la fortuna de Carlos Slim en 31,000 millones de dólares. No le alcanza para comprar una casa en cualquier parte del mundo. Creo que puede comprar hasta un país si quiere. En lo que va a decir el presidente López Obrador, de 64,000 a 100,000 millones de dólares, lo que se estima que creció su riqueza. ¡Qué locura! Y de repente en la conferencia de Slim salen temas que de Pemex, que petróleos, que el Poder Judicial, que las instituciones deben de garantizar los equilibrios, que los organismos autónomos sí de repente no lo han favorecido, etc. Pero, como bien comentas, ¿no? El nombre de Colosio. ¿De dónde viene Carlos Slim? Pues es que también Carlos Slim, si nos vamos hace años atrás, la génesis de la riqueza de él viene desde los 90s, desde esa etapa donde Carlos Salinas de Gortari puso en venta a todo el país, y él lo narra cuando explica que cómo se hizo de la compra de Telmex, cómo ya se sabía desde antes que se iba a privatizar Teléfonos de México, desde el 88, 89, 90, cómo cuando él se hace de la empresa, pues estaba en venta el país, como lo que estamos viendo ahorita que pretende hacer Milei en Argentina, para que el público lo recuerde. Ahorita que vemos a Milei, pues es lo que ya se vio en los 90, ¿no? La repartición del país en unas cuantas manos, y desde ahí vienen nombres como Carlos Slim, Germán Larrea, Salinas Pliego, y pues todos esos políticos que también se hicieron multimillonarios con la venta del país de Carlos Salinas de Gortari. Pero, sin duda alguna, el asesinato del candidato presidencial del PRI, junto con el levantamiento del ZLN, junto con los asesinatos y desapariciones de militantes del PRD y con otros sucesos políticos más, marcó sin duda alguna un terremoto político, cimbró a la nación de México. Vivíamos en incertidumbre política, y Carlos Salinas y todo su grupo de amigos tuvo el poder por el mando, tuvo al país por el mando. Es más, Toño, en esa época nos inventaban al famoso chupacabras y otras cosas. Tenían más que sometido al poder, y desde esos años es cuando Carlos Slim se hizo multimillonario. Carlos Slim no podemos separarlo de este proceso político, tampoco podemos verlo como el genio de los negocios, pues
si él tiene su fortuna a partir de privilegios, de favoritismos políticos. Qué curioso que hoy salga a decir estos comentarios, como bien dice Manuel, a veces dispersos, a veces confusos, como que quiere abarcar de todo un poco, pero para mí sigue cuidando ciertos intereses, para mí sigue minimizando su enorme riqueza, para mí sigue minimizando cómo se ha hecho de estos favores. Pues obviamente le beneficiaron muchísimo tiempo los presidentes, el Poder Judicial, cómo compraban también bancadas a su favor, todo el tiempo que lo han hecho. Un hombre que es el más rico de México, que creció su fortuna, que tiene más de $100 millones, que está entre los 10 más ricos del mundo, que venga a decirnos eso, simplemente es confuso, creo que está cuidando mucho lo suyo, pero como bien dices, qué curioso que a partir de estas informaciones que salieron de un posible segundo tirador y de personajes como Genaro García Luna, sería básicamente el eslabón que une a Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, a tal empresario, X empresario. Es como el operativo, el operador, es como, estamos hablando de una trama película, pero es la vida real. Y es lo que no sabemos muchos mexicanas y mexicanos, qué es lo que ha pasado con el gobierno en México, por qué, y sabiendo esto, y el presidente lo cuenta, es como podemos entender nuestro pasado y entender realmente el daño, el cáncer que es el neoliberalismo, y pues podemos entender que durante todo ese tiempo estas personas se hicieron extremadamente ricas. Mira, más, por así decirlo, Carlos Slim, Larrea Salinas y otros 10 personas más tienen más del 15% del Producto Interno Bruto, Toñito, público. Y durante el mismo periodo los mexicanos pasamos a hacer de con Salinas 30 millones de pobres a llegar hasta casi los 60 con Peña Nieto. Es una locura lo que nos hizo el neoliberalismo, pero no tenemos que dejar de ver al pasado y tampoco tenemos que confundirnos o marearnos con declaraciones muy extrañas del hombre más rico de México. Y nos gusta o no, sin ningún ánimo de sonar conspiracionista, todo tiene que ver. De hecho, le pido al equipo que nos grabe. Estamos hablando en estos momentos de este muy interesante, atípico conferencia de prensa que da Carlos Slim, que es muy difícil en estos momentos de encontrar aquí y allá. Estamos hablando de la mención que hace hoy el presidente López Obrador sobre el caso Colosio, de cómo es un tema que está siendo ignorado. Y hace unos momentos Jorge Alonso nos platica junto con Manuel Hernández Borbolla de cómo es que efectivamente tenemos un periodo de México lleno de cambios, lleno de circunstancias que definitivamente impactaron al país, como el levantamiento armado en Chiapas por parte de los zapatistas, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la crisis del 94, etcétera, 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 que hoy pues tenemos de alguna otra forma las repercusiones, y se los planteo, queridos compañeros, porque hay que también platicar de cómo es que Xóchitl Gálvez va a esa España en la que no solamente está el gran amigo de Genaro García Luna, Felipe Calderón, con quien se reúne, sino también uno de los artífices de esta gran problemática en México, del neoliberalismo en México, Carlos Salinas de Gortari, donde también está Enrique Peña Nieto. Vamos, es algo que tiene mucho que ver con una serie de circunstancias. Quería poner sobre la mesa, Manuel, que no es atípico que un personaje de la derecha o de la oposición vaya a España a entrevistarse con expresidentes o con personajes cuestionables. Lo que es raro es que lo hayan hecho público. Es raro que en algún momento haya sido público esta foto infame en la que aparece Xóchitl Gálvez enfrente de un baño con Felipe Calderón. Es raro que estén manejando como parte de su campaña el hecho de haber enviado a Xóchitl Gálvez a España. Todavía se justifica un poco que haya venido acá a Estados Unidos, pero España, les digo, Alejandra del Moral, pues se reporta que antes de las campañas del Estado de México, efectivamente fue a España y se reunió nada más y nada menos con Enrique Peña Nieto. No se sabe si con Salinas, pero con Peña Nieto se plantea esto que sí ocurrió. ¿Por qué hacerlo en este tipo de circunstancias? ¿Por qué hacerlo ahora así en España? Parece payasada que Xóchitl haya ido a España y que le haya bateado don Vargas Llosa, que le hayan bateado los empresarios, que le haya bateado el mismo
dirigente del PP, del Partido Popular, pero creo que tiene más trasfondos esto, ¿no, Manuel? Sí, pues para mí es un síntoma de la debilidad de la campaña de Xochitl y está tratando de buscar afuera los apoyos que no logra conseguir adentro. Entonces, pues es capaz de irse ahí a tomar una foto afuera de unos baños, que creo que dice mucho el lugar que escogieron para la foto. Personajes que no deberían de salir de esos baños, diría yo, como Felipe Calderón. Aparte, pues comentando o celebrando la estrategia de Calderón, lo cual nos da un claro indicio, o lo que da a entender Xochitl es que está dispuesta a producir una secuela de lo que fue la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, realizar una segunda parte como si fuera una película, ¿no? Yo creo que van a tener que cambiar de productor porque va a ser difícil que García Luna Productions produzca ese nuevo filme desde prisión, y sobre todo porque pues muy difícilmente van a lograr su cometido de llegar a la presidencia de la República en 2024. Me parece que los sectores del poder de la derecha internacional, que muchos de ellos en el contexto de América Latina se aglutinan en España, como lo mencionabas, Vargas Llosa, entre otros, debido a que hay buena parte del poderío económico colonialista, sobre el cual se ha logrado dominar en la época neoliberal a varios países latinoamericanos. En el caso de España, pues con los bancos, o sea, buena parte de los bancos en América Latina son de origen español. El caso de las constructoras como HL, empresas de turismo, por ejemplo, pues buena parte del Caribe mexicano pues está siendo explotado por empresas de capital español, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente por eso Xochitl Gálvez va a buscar esos conectes, esas relaciones, ahí que Felipe Calderón, su amigui, le abra la puerta de esos contactos que ha logrado hacer en España, que lleva ya un buen tiempo viviendo por allá, y que evidencia mucho, pues, cuál es la manera de pensar de esta derecha mexicana. Por ahí vi también en redes un comentario que hace Héctor Aguilar Camín, que él celebra obviamente en sus foros ahí en Televisa junto a Leo Zuckerman y compañía, celebra que Xochitl Gálvez haya ido a Estados Unidos a acusar a López Obrador con la OEA y que pida la intervención de Estados Unidos en las elecciones mexicanas, cosas de este tipo, y que al mismo tiempo desprecia, porque dice, va a salir todo el provincialismo de López Obrador. Es decir, al mismo tiempo que esta gente de la oligarquía neoliberal sueña con ser gringos o con ser europeos, y por eso acaban siempre en Estados Unidos o en Europa exiliados, al mismo tiempo desprecian al México profundo, al México rural, al México fuera de las grandes ciudades o de la capital o de las grandes urbes, que pues prácticamente es en donde habitan la mayor parte de los mexicanos. No, entonces es muy sintomático este tipo de comportamientos y señalamientos de cómo piensa y cómo opera la derecha mexicana. Afortunadamente creo que en 2024 no se les va a hacer. No tienen con qué jugar, tienen buena parte de las elecciones o los fraudes que pudieron imponer fue gracias al poderío de los gobernadores que gobernaban precisamente esos estados provincianos que ellos tantos desprecian, y que precisamente por ese desprecio sintomático pues tienen un hándicap en contra de 22 gubernaturas, más de 22 gubernaturas en contra, que antes no tenían. Entonces no tienen con qué, ni siquiera con qué instrumentalizar un fraude, ni con la ayuda del exterior. Por eso creo que va a ser muy, 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 muy complicado. Tendrían que intentar algo ya hablar temas como magnicidios o meterse ya a un terreno realmente volátil, un terreno muy álgido para poder siquiera competir, y no creo que ni siquiera las mismas élites les convenga entrar a esos terrenos de la lucha y de la disputa política, teniendo
tal desventaja. Entonces creo que más bien están apostándole al futuro, cómo poder operar un golpe una vez que lleve Claudia Sheinbaum al poder en un escenario similar a lo que ocurrió en Brasil con Dilma Rousseff, y creo que por ahí va un poco el proyecto de largo aliento de la derecha, no tanto en la elección presidencial del 24, sino ver cómo van a operar lo que sigue, y por eso están todo el tiempo tratando de desvirtuar y de golpear lo más que puedan la imagen de López Obrador en el extranjero, porque no nada más es la campañita esta de la DEA, ya también el Financial Times, que es uno de los medios afines a la oligarquía globalista y a los grandes capitales asentados, en este caso en Londres, ya también lanzaron ahí algunas arengas contra López Obrador que no prendieron mucho, pero ahí está el asedio constante para lo que venga futuro, y me parece que esa es más o menos las coordenadas que se están interpretando desde la derecha global o desde la derecha globalista, a la cual no ven a Xóchitl Gálvez como alguien que pueda dar la batalla, y por eso pues también le hacen mucho el feo en sus giras por el extranjero, aunque ella trata de posicionarse para sacar lo más que puedan. O sea, realmente es una campaña que está apostando a perder lo menos posible, y aún así creo que no están midiendo las consecuencias de lo que se les viene encima, porque si pensaron que en 2018 se les vino una aplanadora, creo que podría ser mucho mayor ahora para 2024, y sobre todo cuando se están posicionando temas como la reforma al Poder Judicial como el epicentro del debate rumbo a las campañas electorales. Pero la tirada sí podría ser anular las elecciones. De hecho, me llama mucho la atención lo que publica, querido Manuel, uno de nuestros miembros de esta gran audiencia, Susi M, dice, oigan, pero no creen que quieran anular las elecciones, tienen argumentos. Más que argumentos, tienen al Poder Judicial todavía en sus manos, tienen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la única forma en la que no van a poder utilizar ese Poder Judicial es si el voto es una vez más avasallador. Le pido al equipo que nos grabe para también escuchar tu opinión, querido Jorge. ¿Qué opinas de el trasfondo de esta campaña de Xóchitl allá en España? Claro, yéndose a reunir con los más impresentables, con los más nefarios de los nefarios, como Felipe Calderón. ¿Cómo ves esto que pregunta Susi M? ¿Crees que busquen anular las elecciones? ¿Tienen argumentos para eso? Hay argumentos para pensar que, en efecto, esa es la ruta de la derecha. Xóchitl Gálvez, cuando fue a España, ni siquiera la atendió personalmente el presidente del partido de derecha, se me fue el nombre, Vargas Llosa, le pospuso y mandó a su hijo, y luego su hijo mandó a un trabajador, no la quiso atender. Una reunión con empresarios, reunió a 40 a lo mucho, por ahí uno que otro más o menos importante. Ni siquiera tuvo cobertura de seguridad diplomática o algo así, pero ¿quién está en España? Pues nada más y nada menos que Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y quién sabe cuántos políticos más del viejo régimen. Pero la foto con Calderón, lo que significa que te tomes una foto con un fascista, con un genocida, con la persona que para legitimar la presidencia que se robó, mandó a México a un infierno, a un baño de sangre, que puso a un narcotraficante como secretario de Seguridad Pública, para aquellos que se queda el cuento de el hashtag que está promoviendo en más de 50 países con puros bots. Felipe Calderón puso a un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso es lo que fue a hacer Xóchitl Gálvez, a tomarse una foto con el jefe de este secretario de Seguridad Pública, que es narcotraficante. Nos vienen con el cuento ahora de que Morena es narcotraficante, que Claudia Sheinbaum es narcotraficante, que Obrador es narcotraficante. Todo eso para posicionarlo a nivel mundial en una empresa como X, antes Twitter, para que todo el mundo vea, si es que le interesa verlo, qué es lo que está pasando políticamente en México. Porque realmente Xóchitl Gálvez no levanta, por más que le intentan. Ya le hicieron chistosa, ya le hicieron seria, ya le hicieron que fuera a Estados Unidos, fue desastrosa su gira. Ahora en España, ni fu ni fa, nadie la atiende, nadie la mira. Pero el escenario que yo creo que están ahora dibujando es el de que la derrota de Xóchitl Gálvez, que puede ser abrumadora, que puede ser brutal, que puede ser del menos de 10% de participación a su favor,
la puedan cuestionar y catalogar como una elección de Estado, como una elección donde el presidente López Obrador operó todo a su favor para el candidato, a la candidata de Morena y de esta alianza de la 4T. Y con eso a nivel mundial, desde medios internacionales, sabemos que en Londres hay medios que han golpeado durísimo a la 4T, en España, en Estados Unidos y en otras partes de Europa, en Latinoamérica. Va a haber un lado sincronizado, ya no más a nivel nacional. De pronto ya van a venir Human Rights, va a venir organismos, estas escuelas de vanguardia de Washington, ya saben, la Escuela de las Américas, el Wilson Center y etc, etc, etc. ¿Para qué? Pues para abogar por Xochitl Gálvez, por abogar por la democracia mexicana, para abogar por lo que la derrota electoral, por el autoritarismo de un dictador que se va ya en este año, que vaya clase de dictador, permite todo tipo de críticas, permite todo tipo de insultos, permite todo tipo de cuestionamientos, y ningún medio de comunicación va a la cárcel por eso. Por el contrario, luego andan inventando que los corren por hablar en contra del gobierno, pero obtienen un mejor trabajo después. Ahí está Carlos Loret de Mola, ahí está Susana Aresti y otros más que han conseguido mejores contratos que los que tenían. Al final de cuentas, creo yo que sí van a crear un escenario, porque como bien dices, tienen al Poder Judicial de sus manos, tienen al Tribunal Electoral, tienen al organismo electoral todavía de su lado, y el manual de Lawfare es el golpe a través de las instituciones que se supone interpretan salvaguardan la ley. Eso es el manual de Lawfare. Ya lo vimos en Brasil con Dilma, ya lo vimos en Bolivia con Evo Morales, ya lo vimos en Perú con Castillo. ¿Cuántos más tenemos que ver para entender por dónde va a ser el ataque de la derecha? Yo antes creía que Xochitl Gálvez era una candidata para, como bien dice Manuel, no perder mucho, para ganar algo, para garantizar tal vez ese voto que impida la mayoría calificada. Pero resultó ser una candidata tan pobre en todo sentido. Se reúne con lo peor de este país, se toma fotos con Felipe Calderón, con Cabeza de Vaca y quién sabe con cuántos más innombrables. Pero creo yo que la estrategia es muy clara para crear un ambiente de autoritarismo, de intervención de Estado. Van a vender, no duden que al rato van a empezar a vender que en México las elecciones son como en Venezuela, como en 2006, Max Cortázar ligó a presidente López Obrador, a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato por el PRD, con ser el doble, ser el trabajador, ser el homónimo de Hugo Chávez. Y ahora Max Cortázar es el creador de la campaña, es el dirigente de la campaña de Xochitl Gálvez, así que no duden que por ahí al rato vayan a decir que va a ser algo similar. Pero al final de cuentas, creo yo lo único que va a poder impedir eso es el voto masivo por la 4T, que se llenen las urnas como en el 2018, que vimos urnas, por lo menos acá en el caso de Mexicali, Baja California, de votos de 250 votos a favor de Obrador contra 10 y 30 de Mitt y de Anaya respectivamente. Creo yo que podemos ver entonces también un escenario similar en el que van a querer anular la elección en los tribunales, y a ver cómo nos preparamos al respecto, porque de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Mira, está el ministro Lainez interviniendo en Nuevo León, impidiendo la extinción de los fideicomisos, deteniendo la prohibición de los vapeadores. Ahí está Piña haciendo todas sus fechorías, soltando a criminales a diestra y siniestra. Así que yo creo que la elección va a pasar desde la perspectiva de la derecha, de las urnas a los tribunales del Poder Judicial. Sí, definitivamente. Ahí están cómo operan constantemente. Me puse a pensar que a veces en ese Poder Judicial ni la ortografía respetan. Ahorita voy a hacer un editorial respecto más adelante, pero por ejemplo, no le ponen acento, ¿no? Y hace rato tuvimos una discusión en el equipo de que los apellidos se pueden pronunciar como uno quiera, o los nombres propios. Sí, bien, siempre y cuando cumplan con todas las reglas ortográficas, ¿no? O sea, Lainez es una palabra grave, ¿no? Tendría que ser acentuada en la A, pero ni eso, ni en eso. Les quiero comentar, le pido al equipo que nos grabe, compañeros, al respecto de lo que estamos hablando, ya para cerrar esta mesa de análisis que ha estado muy interesante.
nos dimos cuenta por ahí que Felipe Calderón volvió a las andadas y volvió a tuitear. Parece que está buscando de alguna otra forma que alguien le haga caso, ¿no? Xóchitl Gálvez le hizo caso y la regañaron, por ahí nos dicen. Después tuvo que salir a decir que no admira la política del comandante Borolas. Y ahora el muy cínico de Felipe Calderón se dio el lujo de publicar en Twitter X o Twitter X una especie de cartelón pedorro en el que habla de las razones para marchar contra el presidente López Obrador en las próximas manifestaciones de los cretinazos y fascistas que tienen programadas para el 18 de febrero, ya que antes marchaban todos, marchaban a favor del INE, el INE no se toca, la Suprema Corte no se toca, el PAN no se toca, el PRI no se toca, Loretito no se toca y etcétera. Bueno, ahora marchan una vez más supuestamente para exigir un voto libre que ya tienen, ¿no? O sea, creo que ha sido en décadas que estos personajes van a poder de alguna otra forma tener libertad para hablar, para poder ejercer su voto y etcétera. Le pido al equipo que nos grabe para de este nuevo tweet sinicazo de Felipe Calderón. Querido Manuel. Sí, pues pues es un ejemplo de lo perdidos que están, ¿no? O sea, exigiendo voto libre como si no hubiera libertad de voto. Yo creo que ese es el problema que menos tienen, pero también su incapacidad para comunicar con su propia base, con su propia gente que piensa como ellos, pues mandan mensajes completamente equivocados. O sea, esta estrategia de decir que López Obrador es una dictadura y que por eso ahora hay que exigir el voto libre y cosas de estas, digo, es descabellada, es desproporcionada completamente, ¿no? O sea, pues no decían que el INE no se tocaba. Pues entonces, si el INE funciona tan bien o funcionaba tan bien, entonces, ¿cómo pueden ahora exigir el voto libre? O sea, es contradictorio por todos lados. Entonces, pues esta campañita de los creadores del INE no se toca, de Lorenzo Córdoba no es un opositor, pero ahora va a ser quien encabece la manifestación del bloque opositor. Ahora nos traen el voto libre, ¿no? Pero aparte son tan, discúlpenme la palabra, pero son tan pendejos que como en el caso de Felipe Calderón, que hasta para eso tienen que tener un poco más de inteligencia, de saber cómo van a comunicar y cómo van a movilizar a su base social. El problema es que los prianistas y la oposición en México en general se volvió tan adicta a ganar elecciones, no a base de movilizar a las masas, por eso desprecian a todo lo que suene a populismo o a gobiernos populares, sino a base de robar del erario, de los gobiernos estatales, del gobierno federal, de juntar ahí una polla con los empresarios y los oligarcas, y a partir de esas grandes carretadas de dinero junto con el apoyo del brazo mediático, y para pagar también al brazo mediático, porque no crean que los apoyos eran de gratis, y a partir de ahí ganaban elecciones. Entonces no se han dado cuenta que enfrente tienen a un presidente cuya principal fortaleza política es principalmente pues la capacidad de movilizar al pueblo cuando es necesario. Por eso yo creo que aunque intenten un golpe, invalidar las elecciones y esta situación, pues tienen todas las cartas en su contra, tienen más de 22 gubernaturas en contra, tienen la presidencia de la República en contra, tendrían al Congreso en contra, porque digo, mal que bien, pues la mayoría sigue siendo del bloque oficialista, y que de alguna manera, pues no, aunque tengan los medios de comunicación, aunque tengan el dinero, aunque tengan el pueblo, aquí también va a ser un factor crucial que muchas veces se desprecia o se minimiza en los conflictos políticos. Pues están muy acostumbrados a que la política se resuelve como un tema de élites, pero aquí claro que es un factor real de poder. El pueblo no es como nos lo han vendido en las democracias, de que el pueblo es el único factor de poder en las sociedades, pero sí es un factor de peso muy importante. A final de cuentas, si tienes ese factor de tu lado, pues es un hueso muy duro de roer, y es lo que ha impedido que puedan prosperar muchos de estos golpes de Estado. Entonces,
me parece que están tan perdidos, tan extraviados, tan ensimismados en su propia porquería, en su podredumbre, en sus ambiciones, que no alcanzan a dimensionar lo que tienen enfrente y creen que con estos golpeteos ahí con estas patadas en las espinillas les va a alcanzar en algún futuro. Yo creo que pues más bien se deberían de poner a trabajar abajo si es lo que les interesa, regresar al poder, pero aparte de todo son huevones, entonces tampoco les gusta eso de salir a la calle a trabajar directamente con la gente y quieren resolverlo todo pues desde Washington, desde España, desde los oligarcas que aparecen en la tele, y pues no les va a alcanzar porque las condiciones políticas del México actual no son las mismas que prevalecieron durante el régimen neoliberal. Ese bipartidismo de derecha y esa oligarquía, cómo funcionaba, cómo operaba a lo largo del régimen neoliberal, se rompió en 2018, les guste o no. Es cierto que también la 4T trae sus propias inercias ahí problemáticas, metiendo mucho prianista y demás a sus filas. Eso les va a cobrar factura en el futuro, pero hoy no hay posibilidad de que puedan orquestar un golpe de Estado como si nada y que no vaya a haber consecuencias. Ni siquiera tienen a los militares de su lado. Ese también es algo que los trae ahí con un entripado tremendo y que ha sido una medida polémica, a lo mejor que criticable del presidente López Obrador, pero que le ha dado beneficios, ¿no? Entonces, o que ha permitido mantener este equilibrio de fuerzas, porque digamos, si tuvieran a los militares de su lado y un golpeteo constante de la élite militar, estaríamos hablando de otro tipo de escenarios, pero no es el caso hasta ahorita. Entonces, eso es lo que los trae furiosos y pues se van a tener que tomar muchas pastillas para el malestar estomacal, porque creo que no se les va a quitar el coraje en un rato con esta aplanadora que se les viene encima en 2024, en las elecciones de julio próximo. ¿Tú qué opinas, Jorge Alonso? De todo de todo este ambiente de Felipe Calderón y de las elecciones y todo ello, pues realmente creo yo que nuestra candidata acá por la 4T va a conseguir una gran votación, va a conseguir consolidar la 4T, consolidar el segundo piso, llevar el trabajo, el legado del presidente López Obrador a lugares donde todavía no le alcanza por tiempo, por no tener el poder legislativo de su lado. Creo yo que sí, de enfrente tenemos el intento de la oligarquía mexicana por avasallar, por querer ser rapaz, por quedarse con las cosas, pero tenemos que ver mucho lo positivo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en 2018 Morena no ocupaba ni una gobernatura, ni un municipio y todo ello, y hoy en día 90 millones de mexicanos están con la 4T. Creo yo que tenemos que cerrar filas en ese sentido, tenemos que sí estar atentos, estar enfrente mirando los movimientos de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de debajo del agua con toda su gente, todo cómo se está juntando toda la oligarquía, se está reacomodando, muchos se están mimetizando, apareciendo por ahí en otros partidos políticos. Sin embargo, al final de cuentas, tenemos que poner mucha atención al legado que nos está dejando el presidente López Obrador. El movimiento, la revolución, la transformación, la consolidación de un país no está en un partido como tal, en unas oficinas como tal, está en la calle, está en el pueblo, está en las asambleas populares, y la única manera de hacer frente a todo este escenario negativo de las que quiere detener la transformación, ya sea dentro del país o sea internacional, es en la seguridad, es en la unidad, es en la movilización del pueblo, la concientización que se hace al respecto, y todo aquello que haga la derecha, todo aquello que intenten hacer, mermar este momento histórico, cae literalmente en pues un esfuerzo muy burdo como el de Felipe Calderón de decirnos literalmente que lo que va a pasar no va a ser un voto libre. Vaya carajo, qué sinvergüenza, qué cinismo, como un tipo escribe en X con sus manos bañadas de sangre y habla de que el voto no es libre. Te voy a comentar un ejemplo que pasó aquí en Baja California. A mí me tocó participar en aquellas elecciones del 2012, y vamos hablando de voto libre, ¿no? Del 2012 me tocó ser de los primeros coordinadores de la defensa del voto del presidente López Obrador cuando obtuvo su registro por MC. El día del conteo de la votación los representantes
que fueron al conteo del PAN se abstuvieron de participar en el conteo del voto por voto de la presidencia, y solamente fue el representante del PRI. Pues bueno, una cantidad brutal de votos a favor de Peña Nieto, pero casual, al día siguiente, para los votos de senadores, diputados y todo ello, ahí estuvieron los representantes del PAN y el PRI no ganó nada. Y me dijeron ellos, es que nos obligaron, porque nos iban a correr el trabajo, es que nos obligaron el partido a que el PAN tenía que votar, en vez de por Vázquez, por la candidata del PAN, tenía que votar por Peña Nieto. Y eso es voto libre también. Si el mismo Felipe Calderón ordenó la cargada de votos por Peña Nieto en el 2012, ¿cómo viene a tuitearnos todo ello? Por eso digo, por eso comento que todo este esfuerzo que hacen, burdo, absurdo, mentiroso, lo tenemos bien presente, y si nos mantenemos informados, conscientes, y si nos mantenemos muy unidos al respecto, estos personajes no van a poder detener la transformación que ya está echada a andar, no van a poder quitarnos esas reformas que hemos dado a favor del pueblo, no van a poder impedir que sigamos sacando a pobres de su condición socioeconómica, como lo hizo el presidente López Obrador, que casi sacó a 9 millones de personas de la pobreza. Pueden seguir diciendo que vivimos en una dictadura, que no hay voto libre, que el presidente tiene nexos con el narco, que pueden seguir diciendo todo, pero nosotros, Toñito, y a través de este medio, a través de Manuel, de otros comunicadores, a través de la gente que se anima a hacer frente a toda esta guerra mediática, no van a poder mermar esa transformación. Y sí tenemos que, así como hemos analizado en este programa, todas las cuestiones difíciles, oscuras que hay en torno a la lucha por el poder en México, también tenemos que tener siempre presente con mucho entusiasmo y mucha valentía lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado, y no darle, yo creo ya no darle tanto tiempo a atención a personajes como Felipe Calderón, que debería estar en la cárcel, que debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, por el genocida que es, por el fascista que es, y que al final de cuentas estamos empoderando mucho, a veces, digo yo, no está de más verlo, no, tampoco es ignorarlo, pero nosotros concentrarnos más en lo que podemos hacer, y creo yo que si en el 2018 libremente, auténticamente libre, con un voto libre, fuimos y cambiamos de régimen en la vida pública de este país, en este 2024, con todo el avance que se ha tenido, puede ser más, podemos alcanzar la mayoría calificada y reformar lo que creo que está podrido en este país. Definitivamente, eso es lo propositivo, querido Jorge. Y queridos compañeros, yo les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros y que nos hayan ofrecido este muy interesante análisis aquí en Sin Censura. Estábamos contigo, Jorge. Por favor, compártanos tus redes sociales. Estamos como ahí en X, antes Twitter, como alojorge0257. También les voy a compartir ahí luego mi Instagram, porque también ahí subimos algunos clips, videitos, como Jorge Alonso-OFUS, Jorge Alonso. Y pues bueno, aquí estamos cuando tú nos invites, Toñito y Vicente. Manuel, un saludo a todo tu público desde Mexicali, acá en la frontera de México. Siempre están invitados. Ahí tiene usted el asesor político Jorge Alberto Alonso Gameros. Querido Manuel, también por favor compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Toño, y gracias a toda la audiencia de Sin Censura. Sí, pues ahí estamos en Twitter, X, Manuel H. Borbolla. Estamos también en YouTube y Facebook, aunque últimamente no subimos tanto contenido político. Con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Y pues ahí échenle un ojo a la cuenta de TikTok de RT México, donde estamos subiendo contenido prácticamente de lunes a viernes, por lo menos. Y bueno, pues muchas gracias a todos, y por aquí andamos. Ahí tiene usted al querido periodista Manuel Hernández Borbolla, también aquí en Sin Censura. Muchas gracias, compañeros. Y le pido